Y los dos últimos libros que he escrito los traje. Uno se llama Cristianismo en Caos y Decadencia. Pero voy a predicar de este tema: emoción versus convicción. Y es que tristemente la iglesia moderna se está fundamentando más en las emociones que en la convicción. Y queremos definir bien qué son estas dos palabras: emociones y convicciones. Por naturaleza somos seres emocionales, todos son emocionales. La emoción tiene que ver con una química que hay en el cuerpo. Una química que es, por ejemplo, la adrenalina, la dopamina, la serotonina y la endorfina. La endorfina es la sustancia que se produce en la glándula pituitaria y es la que produce la alegría, la tristeza, el dolor, la risa, la temperatura, y se puede estimular con drogas. Sí, las drogas estimulan la adrenalina y estimulan la endorfina. Por lo tanto, estas químicas nos hacen ser seres emocionales. La emoción tiene que ver con los sentimientos. Los sentimientos nos hacen ser emotivos. Solamente no son emotivos los zombies y los locos. Los normales somos emotivos. Pero, ¿en qué se diferencia la convicción de la emoción? ¿Y por qué en las iglesias hoy día se usan más las emociones que las convicciones? ¿Y cómo podemos estimular las emociones que nos hagan experimentar falsas experiencias? Pues quiero ir a un salmo de la Biblia, un salmo que todos conocen. El que no lo conozca es porque no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es el salmo más destacado de la Biblia? ¿Cuál? ¿Cuál? 23. Sí, tienen razón. Este salmo tiene dos partes. La primera nos encanta. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. Junto a agua de reposo me hará descansar. Esa parte nos encanta, ¿verdad? Pero hay otra parte del salmo que ya no entra a lo sentimental ni emocional, que es el versículo 4 del Salmo 23. ¿Lo tienen? Búsquelo. Búsquese ese capítulo, ese versículo. Quiero que me lo lean. Léalo en voz alta, léalo. Tu vara y tu callado me infundirás aliento. Noten, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, es tétrico, ¿verdad? Habla de calamidad, de oscuridad, de soledad, de enfermedad. Aunque esté en la peor condición de mi vida, no temeré, porque tú estás conmigo. Ahí esta palabra, porque tú estás conmigo. En los momentos difíciles de la vida, cuando todo es oscuro, cuando todo es siniestro, cuando todo es negativo, tú estás conmigo. Eso es convicción. ¿Cuál es la diferencia entre mi emoción y convicción? Bueno, las emociones son pasajeras. Imagínense, tú te emocionas cuando te regalan algo que tú apeteces. Te regalan un automóvil. ¡Aleluya! ¡Qué feliz eres! Pero cuando ya empieza a darte problema el automóvil, ahí se te acabó ya las emociones, ¿verdad? Ahora viene la preocupación. ¿Cómo pago el seguro? Las emociones son efímeras y pasajeras, pero nos gusta, pero se pasan. ¿Cómo puedo en una iglesia inyectar emociones? Simplemente
trayendo profecías falsas que alimenten el ego, que alimenten la ambición, que alimenten el bienestar, que alimenten la codicia. Ahora tengo un libro en la imprenta que, por cierto, va a salir a fines de este mes, se llama Egología. ¿Qué significa de egología? El estudio del yo. El yo es la parte más vulnerable de nuestra naturaleza. Las emociones brotan del yo. Al yo le encanta la comodidad, al yo le encanta el bienestar, al yo le gusta que todo sea fácil. La emoción alimenta el ego mediante la ambición. Y cuando en una iglesia te inyectan ambición, entonces tienes emoción. Todo es prosperidad, todo es salud. Miren, yo no me explico, ¿verdad? Somos cristianos. ¿Qué diferencia hay entre un musulmán que adora a Alá y un cristiano que adora a Jesús y a Jehová? Bueno, simplemente el musulmán ve la muerte como una victoria y hasta se matan para heredar supuestamente un paraíso celestial con mujeres hermosas. El cristiano no se le puede hablar de muerte. Uy, solavaya, expresión cubana, ¿verdad? No hondureña. Yo me pongo a pensar en aquel texto del apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos quieren vivir para Cristo? Amén. ¿Y cuántos quieren la ganancia? Shh. Porque le tenemos miedo a la muerte. Lógico, alguien dijo por ahí que se había regado la bola que me había muerto. No sé quién regó esa bola, ¿verdad? No crea todo lo que dicen los medios. Hay muchos fake, noticias falsas. Pero la muerte no es siniestra, ni la oscuridad es siniestra cuando hay convicción. Y aquí quiero entrar en cómo alimentar las emociones mediante profecías, mediante una repetición de algo, mediante ruidos, música y luces. ¿Se han fijado que las iglesias que más se llenan son las que predican sobre las emociones y manipulan las emociones? ¿Tú quieres llenar la iglesia? Inyecta emoción. Trae un buen cantante. Usa buenos ritmos. Pon buena música, buenos colores, buenos sonidos y buenos rótulos con ofertas fáciles. Pare de sufrir. ¿Quiere que la iglesia se vacíe? Quita la música y pon afuera, ven para sufrir. Seguro que el culto se queda vacío. Porque el ser humano le encanta todo lo bueno y esquiva todo lo malo. Aunque no todo lo malo es malo, ni todo lo bueno es bueno. Las emociones es la forma de manipular a las personas muchas veces para hacerle creer lo que no es cierto. Y por eso es que muchos se apartan del Señor cuando vienen los problemas. Porque, como dice la palabra, las emociones no edifican, entretienen. Pero vamos a hablar de la convicción. Esta palabra que suena un poco dura. Convicción es estar seguro de lo que creo y estar seguro de que el Señor está conmigo aunque esté en los momentos más difíciles. Por eso el Salmo 23 le llamamos el Salmo de la convicción. Aunque ande en el valle de sombra, aunque todo sea negro, aunque la vida no me sonría, aunque todo me salga mal, el Señor está conmigo. Su vara y su cayado me infundirá aliento. La palabra convicción procede del griego alecho, término que indica fuerte en las pruebas y veracidad. Ahora, ¿cómo se alimenta la convicción? Bueno, ya sabemos que las emociones se alimentan de promesas, de regalos, de oferta, de manipulación química del cerebro.
Tú puedes tener emoción a través de una droga. Los bolos, los borrachos se emocionan cuando beben, se ponen alegres, sonrientes, a lo mejor sin beber están serios. Las drogas pueden alterar el comportamiento psíquico de las personas para hacerlo aparentar una emoción. Pero, ¿qué es la convicción? La convicción no se nutre de cosas externas ni de oferta. La convicción se fortalece con la fe y la confianza en el Señor. Fe y confianza en el Señor. Fe y confianza para saber que aunque todo esté oscuro, la luz sigue brillando. Que aunque todo me salga mal, el Señor tiene un propósito. Ahorita estoy escribiendo un libro. En estos días que estoy en Miami, porque vine al médico el lunes. Tengo un problema en la pierna y en la columna. Entonces vine al médico porque en Honduras no tengo seguro. Mi seguro está aquí. Y entonces vine para ver un especialista. Llegué el lunes, me voy el miércoles que viene. Y en estos días que estoy en la casa solo, me puse a escribir. Yo tengo 2 libros escritos hace años, uno se llama Una entrevista con Satanás y uno con Jesucristo. Y entonces me puse a escribir sobre una entrevista con el apóstol Pablo. Y descubro en la vida de Pablo un hombre de convicción que pudo enfrentar toda la adversidad. Y hay un pensamiento de Pablo y un hecho en la vida de Pablo cuando un periodista lo va a entrevistar a Pablo porque se queda dormido y viaja en el sueño y se encuentra a Pablo en Galacia y entonces le pregunta por qué se quedó ahí. Entonces Pablo dice, mira, en realidad me enfermé. Tengo un trastorno digestivo y muy débil. Y me tuve que quedar 6 meses. Pero le doy gracias a Dios porque me enfermé. ¿Y por qué? Porque con esta enfermedad pude quedarme aquí para predicarle a los Gálatas y ganar a muchos para el Señor. Ahí tenemos algo negativo que se convirtió en positivo porque había convicción. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo sale mal, no es porque salió mal porque Dios me abandonó. Salió mal porque Dios quiere algo de ese mal. Porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Qué tremendo es, todo obra para bien. Todo, todo. No es algo, todo. La convicción es la confianza que tenemos en la adversidad. Se nutre de la fe y del conocimiento de la palabra de Dios. La convicción no viene por un cántico, por un ritmo, por una oferta. Viene por la madurez, el discernimiento y el dominio propio. La convicción nos hace estar firmes en la adversidad. Y es la única que nos puede hacer llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vamos a ver algunos modelos de convicción. Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué es el padre de la fe? Porque tenía una convicción completa en que Dios no falla y que cuando Dios habla, Él sabe lo que dice. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a donde yo te voy a mostrar. Y salió sin rumbo, sin plano, sin dirección, sin saber a dónde iba, pero sabiendo quién lo llevaba. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es convicción. Salió sin rumbo porque sabía dónde lo llevaba el Señor. Qué tremendo. Pero ¿quieren mayor convicción de la de Job? ¿Quieren un hombre de convicción como Job? Miren, busque en su Biblia Job capítulo 2, versículo del 9 al 10. Y ahí van a ver una convicción que tristemente muy pocos cristianos tienen hoy en día. Y por eso son llevados de aquí para allá por viento de todas estrategias diabólicas. Job 2, 9 y 10.
Entonces dijo a su mujer, la mujer llegó porque, bueno, primero le cayó una lepra, perdió los hijos, perdió las ovejas, bueno, en fin, todo era calamidad. Y ya por último, en medio de la enfermedad, viene la mujer, la esposa, y le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retiene tu integridad? O sea, tu rectitud, la palabra integridad es rectitud. Maldice a Dios y muérete. Oye, que yo esté en crisis y que venga alguien a decirme, bueno, ¿y todavía crees en Dios tú? ¿Y todavía crees que Dios es bueno con todo lo que te está pasando? Maldícelo y muérete de una vez. ¿Y cómo le contestó Job? Con convicción. Como suele hablar cualquier mujer fatua, tú me has hablado. Y hace una pregunta, ¿y qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. ¿Y por qué? Porque él creía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él sabía lo que Dios tenía entre manos. Ahora, en la historia de Job hay un secreto. El diablo nos va a atacar. Nos va a atacar por el lado débil. Yo iba a traer una ilustración hoy, pero pensé que el piso era de alfombra y no la podía hacer. Porque si la alzaba le iba a manchar el piso a la catedral. Pero, ¿cómo se hace fuerte una persona? Dejando que el diablo nos ataque para que entonces en el ataque aprendamos a fortalecernos. Las pruebas nos fortalecen, las emociones nos debilitan. Y iba a hacer una ilustración con un huevo, iba a traer 2 huevos, un huevo normal y un huevo duro. Si yo dejo que el huevo normal, ¡prum!, se revienta, ¿verdad que sí? Si dejo caer el huevo duro, ¡pum!, no se revienta. ¿Y por qué el huevo duro no se revienta? Porque pasó por fuego. El fuego lo endureció. ¿Qué quiero decir con esto? Que las pruebas, cuando las superamos, nos hacen fuerte. Ser fuerte es ser probado por fuego. Y lo dice la Biblia. Job había sido probado. Paulatinamente Satanás lo atacó. Y nada malo viene de Dios. Porque Dios no es tentado ni tienta a nadie. Pero Él permite que Satanás nos tiente y que nos moleste. Miren, aunque Satanás es el diablo y quiere nuestra perdición, el Señor lo usa para probar nuestra fe y darnos convicción. Cuanto más te ataca el enemigo y más tú soportes el ataque, más fuerte te haces. ¿Lo crees o no lo crees? Y es ahí, cuando el enemigo te ataca y tú cedes y claudicas, es cuando las emociones se acaban y el diablo se cuela. Pero cuando él te ataca y tú estás firme, yo sé en quién he creído. Ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, ni nada me podrá apartar del amor de Cristo. Convicción solo se manifiesta en la adversidad, en el dolor, en la enfermedad. Ahí, cuando todo sale mal y tú estás firme, estás demostrando que verdaderamente ha creído en que Él tiene en aquel que tiene la vara y el cayado y te infundirá aliento. Y por último, hablamos de Abraham como un hombre de fe que tuvo convicción. De Job, que tuvo convicción y soportó la adversidad, aunque lo perdió todo, no perdió la fe y la confianza en el Señor. Hay una parte muy linda en la historia de Job, cuando ya, además de perderlo todo, la mujer se le volvió en contra, vinieron 3 amigos para señalarle y decir que era un sinvergüenza, y en fin, después que topó con todo, Job se levanta en medio de su tragedia
y da un grito. ¡Cállense! Yo sé en quién he creído, y aunque mi cuerpo se deshiciera y se volviera al polvo de la tierra, Jehová con todo me levantará. Esa es una convicción grande. Pero hablemos de un personaje que también era un hombre de convicción. Y ahora estoy escribiendo la historia de Pablo, en el sentido de como novela, ¿no? Se llama Una entrevista con el apóstol Pablo, que la empecé a escribir el lunes. Y trata de que un periodista, a un pastor lo meten preso por irse a orar frente a una clínica abortiva. Eso ocurrió de verdad. Y se lo llevaron preso porque estaba escandalizando. Y lo que estaba haciendo el pastor es orando por los niños que iban a matar. Entonces el periodista lo mandan a investigar al pastor y va a la cárcel para hablar con él. Y lo encuentra tan tranquilo al pastor, tan confiado, diciendo que lo que a mí me pasa no es nada. A Pablo le pasó peor. Entonces el periodista, que había sido cristiano antes, al volver a la casa coge la Biblia y le empieza a leer. Y mientras leía los hechos se quedó dormido. Y de pronto aparece en Listra y va a entrevistar a Pablo. Y empieza a conversar con Pablo. Encuentra en Pablo el secreto de una convicción tremenda para poder enfrentar los tiempos que hoy vivimos. Romanos 8, 35 y 39 nos revela la convicción de Pablo en medio de su tragedia. Miren, pobrecito Pablo, todo su ministerio fue una tragedia. Azotado, perseguido, apedreado, naufragando, encarcelado. Todo era al revés. Sin embargo, Pablo se expresa en medio de la adversidad de una manera tremenda. Yo me puse a pensar en el libro, en esta historia que estoy contando. Pablo en la cárcel de Filipo con Silas, allí atado por los pies con una chacha, con una cadena, en una bartolina, en una cárcel oscura, por haber ido a predicar nada más. Ojo, su delito, predicar. Las consecuencias, encarcelado con Silas. Yo me pongo a preguntar, ¿qué haría usted si lo meten preso por predicar? Ay, Señor, ayúdame. Ay, que la iglesia ore por mí. ¿Qué hizo Pablo? Ni se quejó, ni se lamentó, ni oró por liberación, sino que se puso a cantar. A cantar. Oye, qué gana tiene uno de cantar cuando está en adversidad, ¿verdad? Fácil es cantar cuando estamos alegres. Qué difícil es cantar cuando hay tristeza, dolor y tragedia. Y cantaba con Silas, sin guitarra, sin instrumento, sin cantante, cantaba. ¿Qué cantaba? Yo no sé. La canción que tú no sabes. Eso es lo que cantaba. Y cuando Pablo cantó, el Espíritu se manifestó, el lugar tembló, las puertas de la celda se abrieron, pero Pablo no salió corriendo, se quedó allí tranquilo. Todos salieron, pero él se quedó y miró al carcelero, que al ver que los presos se iban, sabía que le iba a costar un castigo muy grande y quería suicidarse. Y Pablo fue y dijo, no, aquí estoy, no te preocupes, no me voy, aquí estoy. Y el carcelero, tocado por el Espíritu, se convirtió y llevó a Pablo a su casa y bautizó a toda su familia. Como una adversidad se convirtió en una bendición, ¿verdad? Por eso es que Pablo decía, todo obra para bien. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, encontramos la confesión de convicción que alimentó la tragedia de Pablo durante su ministerio. Dice, hablando de todos los sufrimientos, perseguido, angustiado, despreciado, todo lo que le pasó, todo. Dice, antes en todas estas cosas. ¿Y qué cosas? Todo lo negativo que le ocurrió.
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué tremenda convicción. Por lo cual estoy seguro. Convicción es seguridad, porque la emoción es pasajera. La emoción se acaba, pero la convicción permanece. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Esta es convicción? Esta es convicción. Qué tremendo cuando estamos en adversidad. Bueno, yo en mi vida cristiana solamente he encontrado 2 testimonios de personas que en medio de la tragedia mostraron felicidad. Nunca me olvidaré de una vez que fui a Nicaragua, prediqué en León, Nicaragua. Tenía una campaña y el pastor me dijo, hay una hermanita que no puede venir porque está muy grave, pero ella quería que usted fuera y orara por ella y le predicara. Y me llevó a la casa de la hermanita. Estaba demacrada, chupada, pálida en una cama, pero con una sonrisa. En medio del dolor estaba feliz. Ay, gracias, hermano, que vino. Quiero que me canten y me hablen del Señor, porque lo estoy viendo. Hermana, voy a orar para que se sane. No, no ore por que me sane. Quiero irme con mi Señor. Óigame, no me pidió que orara para que sanara, sino para irse con el Señor. ¿Quién estaría dispuesto a decir eso hoy en día? Habría que haber mucha convicción. Y empezamos a cantar cuando la trompeta suene en aquel día final y alabar a Dios. Y la hermana con una sonrisa se murió. Partió con el Señor. Esa fue una experiencia. Otra una vez fue un señor que fue a visitar un hospital para orar por sanidad porque tenía una enfermedad grave y me dijo, hermano Mario, lo primero que le digo es, no ore para que Dios me sane, ore para que me lleve pronto, me quiero ir con Él. ¿Cómo? Sí, me quiero ir con Él. Hermano, es difícil cuando hay dificultad, enfermedad, calamidad, desgracia, mostrar la confianza en el Señor, aceptando la realidad y no luchando contra ella. Quizás el secreto de la victoria de Pablo era su gran convicción en que pasara lo que pasara, el Señor estaba con él. Entonces, ¿de qué depende la convicción? De la inteligencia, del conocimiento de la palabra y de las experiencias genuinas que tengamos con Dios. No alimentemos las emociones. Es ciertamente que las emociones son producidas por hormonas y estímulos cerebrales que nos hacen sentir bien en momentos determinados. Pero la vida cristiana no se alimenta de emociones creadas por alimentos externos como es los ritmos, las luces, los efectos especiales o las falsas promesas. Las emociones dependen de una experiencia profunda con el Señor. Las emociones tienen que ver con la formación del carácter cristiano. Es echar raíces profundas. El conocimiento de la palabra y la experiencia con Cristo nos debe dar convicción, aunque indudablemente va a haber emoción. No podemos ignorar la emoción. Cuando yo me convertí era muy emocional. Claro, toda primera experiencia produce una reacción emotiva. El que se convierte y no siente emoción no se convirtió. La emoción es parte intrínseca de nuestra naturaleza. No podemos evitarla,
pero no podemos alimentarnos de emoción. Tenemos que transformar la emoción en convicción para poder forjar un carácter cristiano. Carácter. Y es ahí donde viene Colosenses capítulo 3 y versículo 10. Cuando nos habla de que no solamente hay que sentir emociones, sino dejemos que esas emociones se transformen y formen en nosotros la imagen de Jesús. Dice, y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. La convicción viene del conocimiento. El conocimiento nos da capacidad de entender que todo lo que nos ocurre tiene un propósito. Todo obra para bien. Y por lo tanto, pase lo que pase, hay que darle gracias al Señor. Y concluyo con esto. ¿Cómo nosotros podemos darle ventaja al diablo para que controle nuestra vida? Dejando que cuando la emoción se acabe, la tristeza nos embargue. Satanás conoce nuestras debilidades, ¿sí o no? Él a veces nos nutre de experiencias falsas. No es lo mismo creer que soy a saber que soy. No es lo mismo apoyarme en el Señor que apoyarme en las promesas del Señor. Cuando yo fui a Argentina, tuve una experiencia tremenda y descubrí que no hay 4 evangelios, hay un 5.º evangelio. ¿Saben cuál es el 5.º evangelio? El evangelio según San Conveniencia. Tomo lo que me guste y dejo lo que no me gusta. Y muchos púlpitos están plagados de predicadores que solo predican este 5.º evangelio. No predican la parte negativa, sino la parte positiva. Y es que el evangelio tiene un lado positivo y un lado negativo. La parte positiva, las experiencias, las emociones, las promesas de Dios. La parte negativa, el sufrimiento, las pruebas, la dificultad, el ser probado por fuego. El evangelio no es una oferta barata. El evangelio no es solamente una emoción momentánea. El evangelio es una convicción profunda. Es echar raíces. Es enseñar a la gente que aunque la experiencia primera te va a emocionar, el ataque diabólico va a venir. Y cuando el diablo te ataca, las emociones se acaban. Y entonces, ¿cómo vas a poder subsistir como cristiano si la emoción se acabó y no hay más nada? Entonces ahí es donde viene la convicción que se apoya en el conocimiento de la palabra, que nos da fe y seguridad, sabiendo que pase lo que pase y esté donde esté, el Señor está conmigo. Y esto es maravilloso. Por eso el crecer en fe significa crecer en convicción. Y por eso, hermano, en estos tiempos donde se nos manipula emocionalmente por las redes sociales, por todos los medios, y se ha creado un mensaje de oferta barata, donde el evangelio es toma y haz lo que quiera, hoy necesitamos más que nunca traer a la gente a la convicción, porque cuando venga la persecución, y que viene, solo van a poder subsistir los que tienen convicción, porque los que tienen emoción van a dejarla y claudicar y vender a su maestro. Yo creo que vienen tiempos difíciles. Bueno, no vienen, ya están los tiempos difíciles, ya están. Por eso es que solo se llenan las iglesias que alimentan las emociones, pero no venimos a alimentar emociones, a pegar un grito, a dar una vueltecita, a creer que dando un grito de guerra el demonio va a salir corriendo. No, olvídense, usted todos los gritos de guerra que quiera y el demonio se va a reír. A él no lo va a vencer con un grito. A él le vas a vencer cuando estés confiando y sabiendo que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré porque el Señor está conmigo. Y puedas transformar lo negativo en positivo.
y puedas saber que pase lo que pase, el Señor estará contigo todos los días, hasta el fin del siglo. Así que, hermanos, vivamos de convicción, aunque no ignoremos la emoción. La vida cristiana se nutre de emociones, no cabe duda. Pero si no la transformamos en convicción, seremos una hoja llevada por el viento. Nuestra vida no será fructífera. Porque tenemos que saber en quién hemos creído. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. Aunque emprenda un camino y no sepa a dónde voy a llegar, si el Señor me lleva de la mano, seguro estaré a donde quiera que vaya. Dios nos ayude, hermanos, a buscar la convicción, a conocer esto y a dejar que nuestra vida no se fundamente solo en lo emotivo. Busquemos algo más que lo emotivo. No puedo negar la emoción, pero sí puedo afirmar que si la emoción no la transforma en convicción, tu vida está en las garras de Satanás. Porque a él no se le vence con emociones, a él se le vence con la palabra, la fe y la seguridad en quien has creído. Este libro, lo que ven aquí, lo puedo aquí afuera. Miren, no lo hago para negocio, $5, no, casi el costo. En realidad vale 10, pero a mí no me interesa ganancia, a mí me interesa que la palabra fluya y el conocimiento fluya. Porque si una cosa tenemos hoy en día, en la juventud principalmente, es que vivimos de muchas emociones. Y por eso, tristemente, el futuro de la iglesia es sombrío. Si no traemos a la juventud a un encuentro profundo con Jesucristo. Vamos a orar inclinando nuestra cabeza. Y yo quisiera, si algún joven, especialmente los jóvenes que son los más vulnerables a ser manipulados emocionalmente, porque ya los viejos ya hemos sufrido tanto que ya estamos curtidos y hechos. Pero si tú eres joven y estás ahí, busca a Dios a través de una experiencia profunda por medio de las emociones, para que tu vida no se base solamente en lo que siente, sino en lo que Dios te manda y te ordena. Hay diferencia entre sentir y obedecer. A veces siento muchas cosas, pero a Dios no le agrada. Lo que le agrada a Dios a veces no me agrada a mí. Pero como dijo San Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Padre, venimos delante de ti. Te presento a la juventud de esta iglesia, también a los viejos, Señor. Todos necesitamos vivir una vida con emociones, pero tenemos que transformarla en convicción, para que cuando vengan las pruebas y estemos en el valle de sombra, no tengamos temor, porque ahí estás tú, con tu vara para corregirnos y tu callado para traernos y protegernos en los momentos difíciles. Ayúdanos, oh Dios, a tener la fe de Abraham, la convicción de Job, la seguridad de Pablo, para que así, oh Dios, cuando las emociones se acaben y nos quedemos solos y en oscuridad, sepamos que tú estás a mi lado, que tú no me has dejado ni me dejarás. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos por los que se bautizaron en el día de hoy. Gracias te damos por este día de vida que nos has dado. Gracias te damos por los problemas que tenemos, por las dificultades, oh Dios. Gracias te damos por las enfermedades. Gracias te damos por todo, porque todo lo que tú nos das tiene un propósito. Y tú te glorifiques en ello, porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará siempre bajo la